Son las 10 de la mañana con 5 minutos y lo que escuchábamos es a Katy Fernández con una canción que es antigua ya, no es parte de su nuevo disco. Vamos a hablar con ella respecto a esto que se llama Canto al Amor, Katy Fernández Trío, y la tenemos acá en el estudio. ¿Cómo estás, Katy? Bien, Antolena, yo feliz porque todas las veces que nos comunicamos fue Por vía Zoom, Zoom. es verdad. Primera vez que te tenemos acá en el estudio después de un largo tiempo. Y además, a propósito de ese largo tiempo, ahí también se gestó este disco, Canto al Amor, que entiendo que tuvo que ver con la revuelta, tuvo que ver con la pandemia Tuvo que ver con todo. y con ese momento tan difícil para quienes se dedican a las artes y especialmente a la música, de estar ahí confinados y confinadas. Sí, mira, el disco ya tenía proyecto, pero se empieza a concretar y se provoca ahí, se pone su semillita puntualmente para el estallido social. Fue un momento muy difícil donde, bueno, yo creo que toda la gente ligada a la música, al arte, vuelca, ¿no es cierto?, sus sentimientos y todo lo que estábamos viviendo socialmente. Y después nos toca irnos al encierro, y en mi caso particular y el equipo con el que trabajo y que tengo el gusto, yo creo que había un espíritu de sobrevivencia y la sobrevivencia pasó exclusivamente de crear y estar haciendo música. Yo me puse a trabajar a través de las redes sociales. No sabía ni uno, pero me vi en la obligación de trabajar y eso fue muy bonito. Entonces, sí, este es un proyecto gestado junto con Rolando Arancibia, que es prácticamente autor y compositor de varios temas, y los arreglos, y somos los iniciadores de este proyecto junto a Cristian Kovac y Claudio Bruna. Ahora, hablas respecto a ese momento bien exigente, ¿no? Que fue la pandemia y cómo tuviste que acercarte a redes sociales. Detengámonos un poco ahí, porque para mucha gente fue también la posibilidad de seguir en vínculo con las audiencias, ¿no? Y además, en muchos casos también, para quienes somos fans, pudimos acompañar a esa cotidianidad. Hubo muchos músicos que hicieron yo seguía varios, ¿no? sé, Jamie Cullum o Rufus Wainwright, que todos los días tocaban una canción, solo para acompañar a las audiencias y también como para decir, seguimos acá, vamos, que se puede un poco acompañándolo, y de ahí salieron discos y otras cosas. ¿Cómo fue eso para ti? Mira, yo me vi en la obligación de aprender, ¿eh? Debo reconocer que creo que en esa época con suerte era Facebook. Claro. Con suerte. Había abierto ya mi red social de Instagram, pero muy poquito me manejaba, y a nivel de mucho aprendizaje, de bueno y malo hacerlo, fui aprendiendo y me encantó, y además de haberme encantado me di cuenta que era la manera que tenía de estar en contacto con el público y con la gente que a ti te sigue dentro del circuito en el que yo me muevo. Y pasó a ser casi como una tarea diaria. Yo hacía live a cierta hora, no eternos, cortitos, subiendo las cosas que había hecho. Cuando empezamos a tener permisos así como para salir a la calle, para los supermercados, íbamos a grabar. Logramos hacer 2 videos y se estrenaron 2 singles que justamente aquí la radio los estrenó, que fue Madre América y Sudamérica Libre, que son parte del disco. Y ya de vuelta pudimos ya, así no completamente, pero pudimos empezar a seguir grabando, con hartas dificultades igual, porque obviamente no había dinero. No había dinero para no hay dinero nunca, pero digamos que en esa época fue todavía más difícil. No, para nosotros fue terrible porque volver al estudio, eso significan gastos. El trabajo y el proyecto de tener un disco en la mano físicamente, más grabarlo y subirlo a las plataformas digitales, porque mucha gente dice, oye, si esto físico ya no corre, pero igual, incluso para poder subir la música a las plataformas, tú tienes que llegar a un estudio de grabación, músicos sesionistas, más allá de los con los que tú trabajas constantemente. Entonces fue casi empezar a juntar moneditas para el chanchito para hacer el resto del proyecto, que en su minuto se coronó con un concierto en enero del 2022 en el Teatro Nescafé de las Artes. Mira, yo no sé cómo me pillaron volando bajo y me tiré ese salto en plena pandemia y con todas las restricciones que habían de acceso para la gente, digamos, para los teatros y todo.
pero nos fue bien y fue muy bonito y bueno, ahora el 31 de agosto se estrenó en las plataformas digitales el disco. El disco ya está completo, ustedes lo pueden encontrar y escuchar este canto al amor de Katy Fernández Trío. Ya vamos a ir a detenernos un poco respecto a ese trío, pero a propósito de lo que nos estabas contando, Katy, me encantaría que nos detuviéramos ahí un poco respecto a los aprendizajes, ¿no? De esos momentos tan dificultosos para la música, para cada persona, ¿no? Estar encerrado y cambiar nuestra cotidianidad, por supuesto, fue muy exigente. ¿Y cuántos de esos aprendizajes también están en este disco? Están, porque este disco lo que refleja en su totalidad y en lo lineal con respecto a la creación del texto, dice Canto al Amor, pero aquí está reflejado lo más íntimo y lo más puro desde lo que vivimos socialmente, de lo que vivimos, ¿no es cierto?, con respecto es un grito de auxilio en el fondo. Lo que queríamos era ya de una vez por todas que pasara todo esto y que pudiéramos volver, no solo nosotros como músicos o como artistas, sino que la humanidad lo que estaba viviendo. Entonces, cada letra va por ese lado y además me di el gusto de por primera vez cantar algo que tuviera que ver con relaciones de parejas, pero es bien amplia, porque está dirigido no solo a las parejas que habitualmente nosotros hablamos, ¿no es cierto?, hombre-mujer, hetero, bisexual, a todos. El amor es uno solo. Entonces nosotros quisimos plasmar ahí lo que es el amor más bien universal. Ahora, igual ese es un desafío en términos de lírica, ¿no? Porque, claro. Porque ahí trabajar lenguaje inclusivo o escribir de manera que quede amplio y que no hablemos de un él o de una ella, sí, sino que cualquier persona puede identificarse. Me imagino que también puede ser bien desafiante. Es desafiante, pero el amor es uno solo nomás. Y entonces, pero fue dicho, cuando lo planteamos, fue pensado en que todos se aman. Uh-huh. Eso para allá fue. Ni quisimos ocupar un lenguaje diferente, ni inclusivo, porque no quiero hacer diferencias. Para mí el amor es uno solo. Uh-huh. Estamos conversando con Katy Fernández a propósito de que ya está disponible en plataformas Canto al Amor, su nuevo disco, que se presenta como Katy Fernández Trío y que fue desarrollado junto a Rolando Arancibia en piano, arreglos y dirección, a Cristian Kovacs en bajo y Claudio Bruna en batería. Cuéntanos respecto a este nuevo formato de trío. A ver, este no es nuevo, ¿eh? Ellos siempre han estado, ya llevamos... Vamos, yo creo. Pero entiendo que este es el primer disco que tú presentas como trío. Como trío sí, porque han sido parte fundamental. A Rolando lo conozco hace muchísimos años y mucha gente del medio lo conoce, es un tremendo músico, compositor. Y esto se fue gestando, yo creo que hace como, no sé, unos 9 años aproximadamente, el proyecto de hacer cosas juntos, más allá de armar un repertorio, conciertos, y se fue dando de a poquito. Y después se sumó Cristian y al final Claudio. Así que, pero como te digo, a trío, me encanta el formato, muy jazzístico a trío, uh-huh, porque ese es el formato, que independiente tengas otros músicos invitados dependiendo del escenario, digamos. Pero no, ellos son parte de este proyecto y quisimos hacerlo donde ellos tuvieran una participación más formal, digamos. Claro, ¿sí? Claro, y un reconocimiento no solo como Katy y su banda, sino como no, y hay sí, cada uno ahí con una identidad. De hecho, sí, yo tengo que hacer una corrección, porque cuando partimos, escuchamos Madre América, que es una de las canciones del disco. Yo dije que era una canción antigua porque ahora me acordé que tú la presentaste acá en el programa en pandemia. Entonces, es una canción que lleva dando vueltas un par de años, sí, pero es parte de este disco nuevo. Es que siempre fue parte del disco. Uh-huh. Cuando partimos con el proceso, el primer tema, de este disco, y que nace esta semillita de todo esto, fue Sudamérica Libre. Uh-huh. Sudamérica Libre, que nace en los momentos muy complejos, ¿no es cierto?, que nos tocó vivir el estallido social, y que alcanzamos a hacer cosas, tomas. De hecho, está el video en mi canal de YouTube. Y después, que se estrena también acá en la radio Sudamérica Libre, estrenamos Madre América. Uh-huh. Que hasta ahí alcanzamos a llegar, porque después tuvimos que empezar a trabajar en las otras canciones restantes. En las otras canciones, pero muchas, y los demos y los proyectos en casa.
Ahora, también eso cambia un poco la manera en que se presenta un disco, ¿no? Porque Sí. antiguamente presentar un disco era llegar al concierto y mostrar todas las canciones nuevas, y hoy día gracias a la plataforma, y también fue algo que empezó a hacerse de manera mucho más consistente en la pandemia, los creadores y creadoras empezaron un poco a probar las canciones, ¿no? Y a tirar una canción y ver qué pasa, y de hecho ya es normal que cuando se presenta un disco, bueno, conozcamos la mitad de las canciones por lo menos, y luego cuando llega el concierto ya está hace rato en plataforma, la gente ya se sabe las canciones, etcétera. ¿Cómo ha sido para ti también ir como compartiendo las canciones en el proceso? Yo creo que es un buen método el de ir estrenando singles de un disco. Aunque mucha gente cree que hoy día el disco en sí no es importante, pero lo que tú acabas de decir es el sistema que se está usando, ir lanzando discos, singles, y yo creo que aproximadamente, estando en la mitad, ya es verdad. Yo por una cuestión netamente ni siquiera que haya coordinado eso, se fue dando así. Se fue dando así porque ante el encierro mi intención era estar viva para la gente, vigente, y que no olvidaran mi música. Porque además yo cuento con un público que es de elite, digamos, en el ámbito de la fusión, del jazz. No pertenezco a la música popular, entonces uno cuida mucho ese público. Ujú. Y al cuidarlo mucho, es que yo decidí estar ahí con ellos y estar en contacto para que no olvidaran mi trabajo. No, por supuesto, es muy importante. Ahora hay ese cruce, ¿no? Porque tú vienes haciendo un trabajo en jazz, pero antes venías del canto nuevo, hay Sí. esa mezcla, ¿no? Y me da la impresión de que en este disco hay un encuentro entre ambas fuentes, si queremos O pensarlo. sea, yo si hago un recorrido para atrás, sí, me voy para atrás. Claro, yo soy de la generación del canto nuevo y yo nazco musicalmente en los años 80, musicalmente. Entonces, yo he pasado por los diferentes géneros y estilos musicales y ha sido maravilloso porque me parece que eso me ha servido a mí como un gran aprendizaje y además para ir evolucionando, porque yo necesito en lo personal andar buscando mucho más y aprender de lo musical. Yo partí netamente en la época de la música de raíz folclórica, de la fusión latinoamericana, hasta que derivo por una cuestión de gusto de personal. Yo decido aprender y buscar, ¿no es cierto? Tuve la suerte en esos momentos de tener a otro gran pianista que era don Jaime Pinto, del cual aprendí muchísimo, pero así literal, Antonella, yo creo que desperté con ganas de hacer un proyecto así, esto hace ya, no sé, 15 años atrás o tal vez más, y estuvimos trabajando harto tiempo con Jaime. Pero yo quería hacer un disco en este estilo, que no era Americana Criatura, Ujú. que fue hace, no sé, creo que hace 15 años, 20 años, Americana Criatura. Es del 2005, así que es de hace 17 años. Imagínate, por ahí un disco hermoso de la mano de Joe Vasconcelos, que hoy día derivo absolutamente en la síncopa, que es lo que me permite trabajar, y la fusión en el jazz fusión. Entonces, sí, estoy feliz de lo que uno tiene la necesidad de crecer, porque a veces te dicen, pero ¿y por qué este cambio? Pero a mí me parece que la música permite esas cosas, generar cambios, nuevos lenguajes, experimentar. Entonces, yo estoy muy contenta de eso. Bueno, especialmente el jazz, ¿no? Y de hecho esa, Sí. esa era mi última pregunta, porque dentro de todas las posibilidades de esta carrera larga que tú has tenido, tú dices, bueno, este es el formato que a mí me gusta la idea de trío de jazz, de piano, contrabajo, batería y voz, y jugar con esas posibilidades. ¿Qué es lo que hay en ese lenguaje en particular, qué es lo que a ti te entusiasma y que está en este disco también? Mira, yo a pesar de ser una cantante, que la voz es un instrumento, yo me siento literalmente del alma, músico. Entonces el lenguaje del jazz y de la buena música es lo que me motiva. Yo creo que por ahí pasa, eh, me hace vibrar y además me exige a tener que aprender. Ujú. Y eso para mí es fundamental en el tema
musical. Yo creo que uno tiene que estar constantemente aprendiendo y creciendo. Bueno, ya está en plataformas el nuevo disco de Katy Fernández Trío, Canto al Amor. Ustedes lo pueden encontrar y la Katy tuvo la amabilidad de traerlo aquí, además en material, así que lo vamos a dejar acá en la discoteca de la radio. Y pronto, a través de las redes sociales les voy a contar los puntos de venta que vamos a tener del disco físico en algunos lugares por ahí, disqueras que habitualmente, ¿no es cierto?, tienen música no solo chilena, y también a través de las redes sociales quien quiera adquirir el disco. Por supuesto. Entonces puedes seguir a Katy Fernández, es Katy con doble T y sin H, Katy con doble T, Katy Fernández en redes sociales. Y para cerrar, ¿tenemos fechas de nuevos conciertos en un futuro cercano? Sí, fíjate que vamos a hacer un gran concierto pronto, pero ya 2024 en alguna salita por ahí estamos viendo. Pero previo estamos con varias presentaciones. Tenemos el 22 de septiembre en el Mesón Nerudiano, Cafetería Trufa, en octubre, el Bar Gres, que está... Mira, se han abierto muchos lugares de jazz últimamente, entonces eso me tiene muy, muy contenta, así que vamos a estar también en el Bar Gres. Hay harta presentación. Bueno, toda la información, por lo menos lo más inmediato el 22 en el Mesón Nerudiano, y toda la información la pueden encontrar ahí entonces en las distintas redes sociales de Katy Fernández, y también ahí pueden tener los datos de cómo conseguir este disco, Canto al Amor. Muchas gracias, Katy. Oye, mira, esto es re importante, fíjate que este disco se hizo con QR y quienes lo adquieran pueden irse, pero al tiro, a las plataformas digitales y a las redes sociales. Y lo de las redes sociales es re importante para mí, que me puedan ubicar a través de @Katy Fernández Cantante en Instagram y mi página oficial de Facebook también, para que puedan escribirme, que es lo que hace mucha gente de repente. Excelente, así por supuesto hay una relación más cercana. Sí, lo hago. Vamos a escuchar entonces, para irnos a la pausa, a Katy Fernández con esto que se llama Sudamérica Libre, y que también es parte de este disco Canto al Amor.